Saludos hermanos y hermanas, qué bueno que podemos estar juntos para compartir una porción de la palabra de Dios, que a mitad de semana podemos encontrarnos, tener contacto y de esta manera mantenernos unos y otros en coinonía y en comunión con nuestro Dios a través de su palabra. Antes de entrar en el mensaje de hoy, quiero puntualizar dos cosas. Número uno, quiero puntualizar que debes continuar cuidándote. Y ahora más que antes, tristemente el ser humano se acostumbra a algunas cosas. Esto por un lado es bueno para quitar tensión, pero por otro lado es peligroso. Hoy más que 3 meses atrás debemos ser más cuidadosos con el virus, con la enfermedad esta que está atacando por todo el mundo. Hoy el incremento es grande. Cuando empezó la cuarentena en el mes de marzo, aquí en la Florida había muy pocos, 1000 y pocos tal vez contagiados o menos. Pero hoy estamos superando los 200,000 contagiados. En el último mes o las últimas 5 semanas, el número de infectados se cuadruplicó, y todo porque la cuarentena se ha roto, la gente ha salido a hacer sus cosas y no se está cuidando. Esto va cada vez peor, por eso ya usted está oyendo, si antes no lo hacía, está escuchando de gente cercana que se han infectado, o usted mismo o alguien en su casa se ha infectado. Necesitamos cuidarnos y cuidar a otros. En esta etapa de la pandemia se están enfermando mucha gente jóvenes. Muchos jóvenes o gentes de edad todavía joven se está enfermando, que es la gente productiva que está afuera. Es más peligroso en un sentido porque esta gente puede enfermar y no sentir el contagio. Es decir, no sentir que está enfermo o sentir síntomas muy leves. Y esto hace que la persona siga su ritmo de vida rutinario, normal, y de esta manera empieza a enfermar a otros. Aunque te sientas sano, protégete, protege a los demás, cúbrete, lava tus manos, mira donde toca, asegúrate, porque si te sientes sano podría estar enfermando a otro de esta manera. Así que te estoy invitando a que te cuide. Hay historias muy tristes de personas más saludables que estaban enfermos, no lo sabía, y enfermaron a sus abuelos, a sus padres, y muchos de ellos han muerto porque alguien sin saberlo los infectó. Tengamos el cuidado correcto, tengamos el cuidado oportuno. Mientras la pandemia o la enfermedad esté creciendo en su número de contagios, no vamos a abrir nuestro templo. No. Nuestra prioridad es cuidar tu salud y cuidar a nuestros hermanos. No lo haremos. Así que ayúdanos a orar para que nos mantengamos vivos. Por otro lado, el segundo punto que te quiero decir antes de entrar a la palabra es: aprovechemos este tiempo para compartir la fe, para predicar, para enseñar, para estudiar un libro de la Biblia, para practicar en la palabra de Dios, para crecer, para conocer el mensaje, conocer la doctrina. Aprovecha este tiempo. También es tiempo de llevar esperanza, es tiempo de orar por la gente, es tiempo de estudiar la palabra, es tiempo de fortalecer al necesitado, es tiempo de eso. Nuestra iglesia ya ahora mismo estamos buscando un bautisterio en las redes para comprar un bautisterio móvil, porque no queremos detenernos también de bautizar. Yo sé que algunas personas que me oyen se están preparando para el bautismo y otros saben que Dios lo está llamando a una entrega completa a través del bautismo. Así que pronto podremos tener aquí un bautisterio móvil desde el cual yo podré bautizar sin entrar en el agua, protegido y la persona protegida, y podríamos bautizar una persona en el agua, y quizás cada semana bautizar a una persona sin riesgo de contaminación. Así que ayúdanos a orar, integrémonos a la misión, y que al final de esta enfermedad, de esta pandemia, tú hayas salido ganando una experiencia mejor con Dios, y ganando también la experiencia y la práctica de convertirte en un misionero que bendice y que comparte la fe con otros. Así que quiero animarte a hacer eso. Vamos a la Biblia. Vamos a la palabra, a pedirle a Dios que nos bendiga hoy a través de ella con un mensaje de su palabra. He decidido predicarle los martes las parábolas del Señor. Ya debo tener unas 8 o 9 parábolas predicadas, y hoy quiero regalarte otra parábola. En la Biblia, en los evangelios, hay alrededor de unas 40 o más parábolas de Cristo, y yo quiero hoy compartir otra parábola contigo.
Esta vez la encontramos en el Evangelio según San Marcos capítulo 4, los versículos 26 al 29. Vamos a leerla y luego vamos a compartir los mensajes que Dios tiene allí para nosotros. San Marcos capítulo 4, 26 al 29. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Duerme y vele, de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de por sí lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Aquí hay otra parábola que el Señor toma del ambiente natural de la siembra y la cosecha. Jesús era experto tomando lecciones de la naturaleza para explicar los principios de su reino. El ser humano tiende a aprender mejor si lo llevamos de lo conocido a lo desconocido. Cuando hay un tema en la palabra que tú no entiendes, debes empezar por un tema que sí entiendes para luego moverte al que no entiendes y lo podrá entender mejor. Así que Cristo tomaba cosas que la gente entendía bien y le decía: así es tal cosa, y la gente ahora empezaba a aprender, y cuando en su vida cotidiana se encontraba haciendo eso que Jesús refirió, podía compararlo con los principios del reino de Dios. Nuevamente, Jesús toma la analogía o la figura de la siembra, de la cosecha, de la semilla, del terreno, para sacar lecciones prácticas para su reino. En esta parábola, el punto no es el terreno. No, el punto es la obra maravillosa que hace la palabra de Dios en la persona. El énfasis está en la semilla, el énfasis está en lo que tú siembras y lo que va a pasar y el milagro que va a pasar. Allí es donde está el énfasis, donde está el punto clave. Nuevamente es bueno que yo pueda detallar para ustedes los puntos claves en esta parábola. Hay un hombre que siembra, versículo 26, dice allí el que siembra, un hombre que echa la semilla en la tierra, un sembrador. Ese sembrador nos representa a nosotros, a todos los seres humanos que han asumido la tarea de predicar y de enseñar la palabra de Dios. Así que en esta parábola, el que echa la semilla representa a esa persona, a nosotros, cuando enseñamos la palabra, cuando predicamos la palabra, cuando instruimos sobre la palabra, nos representa a nosotros. Eso está claro. En esta parábola, la semilla nuevamente representa la palabra de Dios, el evangelio. La semilla sembrada representa la palabra de Dios enseñada, el evangelio dado o dada a la gente. Y la planta, aquí no habla de terreno, sino de una plantita que crece hasta dar fruto. La planta representa a aquellos que reciben la palabra de Dios y la reciben con gozo. A ellos va a representar. Como en cada estudio he dividido las enseñanzas en tres puntos principales. Primer punto, el nacer de la semilla, el nacer de la planta y el crecer es un milagro de Dios. El germinar de la planta y el crecer es un milagro de Dios. Punto número 2, el nacer y el crecer de la planta es un proceso. Y punto número 3, todo el proceso de sembrar, de nacer, de crecer de la plantita apunta hacia un clímax que se llama cosecha. Todo apunta hacia un clímax que se llama cosecha. ¿Lo tienes allí los 3 puntos? Voy a trabajar contigo el primero. El nacer y el crecer de la planta es un milagro de Dios.
Y eso lo queremos tomar allí en el versículo 27. Está hablando del que riega la semilla. Duerma o vele. Sí, me quedo despierto o me duerma. De noche y de día la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Yo sembré la semilla, la regué, la tiré. Si me mantengo despierto o me mantengo durmiendo o duermo y me levanto como sembrador, eso es con relación a la semilla, sin que yo sepa cómo, sin que yo sepa dar los detalles, la semilla brota y crece. La semilla brota y crece. Haga lo que yo haga después que yo lancé la semilla al suelo, el milagro no lo produzco yo como sembrador, no lo produces tú como sembrador, el milagro lo produce Dios. Hay una tarea que hace el que siembra. La tarea que hace el que siembra es sembrar la semilla, cuidar la semilla, cultivar la plantita, cuidar el terreno. Pero el milagro de la germinación, el milagro del crecimiento, el milagro de que broten frutos de esa espiga, es una obra de Dios, no es una obra del agricultor. El agricultor tiene que aprender que él tiene una parte y que Dios tiene la otra. A veces nosotros queremos sembrar la semilla y que ¡brum!, de repente germine, brote y la persona sea transformada. Es una obra de Dios. Ahora tú puedes estar seguro que Dios hace su trabajo. Dios nunca deja de hacerlo, porque Dios está trabajando en el corazón, en la vida de esa persona. Es una obra de Dios. Esto nos da una enseñanza por otro lado también. Yo quien recibe la palabra, tú quien recibes la palabra, no importa quién haya sido, si tú recibes la palabra de Dios, Dios hará el milagro en tu vida. Pastor, pero soy una persona dura. Pastor, pero esa persona no cambia. La palabra de Dios es poderosa para salvación, dice las Escrituras, porque no me avergüenzo del evangelio, dijo Pablo, porque es poder de Dios para salvación. No importa la persona que sea, no importa quién haya sido, no importa el corazón que tenga. Si se pone en contacto con la palabra, si deja que la palabra de Dios se siembre en su corazón, va a producirse un milagro. Dice el texto, de suyo fructifica la tierra. Es como diciendo, ya el milagro está escondido en la tierra. El agricultor es un aliado de la tierra, pero él no puede hacer el milagro de la tierra. El milagro lo hace Dios. Hay vida en la palabra de Dios, así como hay vida en el grano que tú siembras. Tú puedes tener un grano seco, feo, encogido, así se ven los granos cuando están secos, pero tú no siembras un grano verde, tú siembras un grano seco. Pareciera que el grano está muerto, pareciera que no hay vida en él, pero cuando tú sueltas o echa ese grano en la tierra y lo siembra, ese grano que parece muerto va a germinar porque hay vida en el grano. Dios ha puesto el misterio de la vida en el grano que parece muerto. Así también hay vida en la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es sembrada en el corazón de una persona, cuando la palabra de Dios es colocada en la vida de una persona, cuando una persona deja que la palabra de Dios entre a su corazón, cuando tú pones tu vida en contacto con Dios y su palabra, no importa quién tú hayas sido, la palabra de Dios germinará y hará un milagro en tu vida. Es un milagro de Dios. Pastor, yo no sé cómo voy a cambiar, no sé cómo voy a transformar. Tú no sabes, ni yo sé cómo. Así como el agricultor, por buen agricultor que sea, no puede explicar, no puede detallar, no puede explicar cómo produce el milagro. Él tiene que hacer su trabajo. El milagro lo hace Dios. Así que si estoy hablando para alguien que necesita un milagro en su vida, necesita sembrar la palabra de Dios en tu corazón. Necesita ponerte en contacto con la palabra de Dios cada día, una y otra vez, y Dios hará el milagro. Tenlo claro, ese es el primer punto. El milagro lo hace Dios. Si yo estoy sembrando la palabra, yo debo saber que quien te va a cambiar no soy yo, es Dios. Y si tú estás recibiendo la palabra porque necesitas ser cambiado, el milagro no lo harás tú, lo hará Dios. Muchas veces estropeamos el crecimiento o el nuevo nacimiento porque queremos transformarnos a nosotros mismos o nosotros transformar a otros por la fuerza.
el milagro lo hace Dios. Ese hijo que quieres cambiar, el milagro lo hace Dios. Ese amigo que quieres cambiar, el milagro lo hace Dios. Tú mismo, si quieres cambiar, el milagro lo hace Dios. La tarea tuya, si quieres cambiar, es conectarte con la palabra de Dios. Y la tarea tuya, si quieres cambiar al amigo, al vecino, al hijo, es traerlo a la palabra de Dios. Y el milagro lo hace Dios. Punto número 2. El nacer y el crecer de la planta es un proceso. Es un proceso. Mira cómo dice el texto. Porque de por sí lleva fruto la tierra. Y ahora dice, primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Ninguna planta nace adulta. Ninguna planta nace grande, robusta, hermosa y llena de granos. Primero nace una pequeña hierba. Está hablando aquí del cereal, el trigo, la cebada, el arroz, cualquier tipo de cereal, la avena. No nace grande, llena de espiga y de granos. Nace primero una hierba. Dice el texto, primero hierba, luego espiga y luego granos llenos en la espiga. Tu crecimiento es un proceso. No es de repente. No es que ya te llegaste a Cristo y ya eres un cristiano adulto. Debes saber que es un proceso. Debes saber que tienes mucho que aprender. No es que ya la palabra de Dios me transformó y me convertí y ahora me desconecto de la palabra de Dios. La palabra de Dios que da la vida para que nazca de nuevo es la palabra de Dios que también te dará vida para que crezca. Así que si soy un cristiano que nací de nuevo y hace un mes, 2 meses llegué a Cristo, pero debo crecer, debo seguir en contacto con la palabra. Si soy un cristiano de 10, 20, 15, 20, 30, 50 años, debo seguir en contacto con la palabra, porque el Dios que hizo el milagro de mi nuevo nacimiento, cada día hará el milagro en mi vida también de el crecimiento. Pero es un proceso, no es de repente. Por eso a veces nosotros como hermanos nos equivocamos bastante. Queremos que el otro cambie rápido, queremos que crezca rápido, queremos que madure rápido, y a veces como padres cometemos el mismo error. Quisiéramos que nuestros hijos de repente actúen como personas maduras de pronto, pero es un proceso. Si has llegado a Cristo y todavía sientes que hay cosas que cambiar, todavía caes en crisis, todavía caes en momentos de angustia, recuerda que es un proceso. Tu tarea es no desconectarte de la palabra. Tu tarea es no desconectarte del Señor, así como el campesino o el sembrador tiene que velar que la plantita se mantenga pegada a la tierra, sembrada, abonada. Nuestra tarea es abonarnos, cultivarnos con la palabra de Dios y Dios hará el cambio. No puedo estar atento a cómo crece el otro para compararme, esa no es tu tarea. No puedo estar atento a los fallos del otro porque el otro no está creciendo, esa no es tu tarea. El proceso del crecimiento lo hace Dios y es algo que va ocurriendo a sí mismo en un proceso, paso a paso. Así que el agricultor tiene que ser paciente. Una característica del que siembra es la paciencia. Él no siembra hoy la semilla y mañana va a cosechar. Él tiene que sembrar y con paciencia esperar que el proceso se vaya dando. Así que es un proceso. El Señor con paciencia trabaja en nosotros y nos espera. La preocupación de Dios por nosotros no es si la no es si la palabra va a hacer su trabajo. La preocupación tuya no debe ser si realmente la palabra de Dios va a hacer el milagro. La preocupación tuya debe ser si estoy siempre en contacto y en conexión con la palabra de Dios, porque es una ley, el milagro va a ocurrir. Hay poder en la palabra de Dios. Cristo dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Hay vida en la palabra, vida para que nazca de nuevo una nueva criatura y vida para hacerte crecer en la palabra. Hay vida. Si no te resiste, si no me resisto y me mantengo en contacto con la palabra de Dios, el milagro de la transformación, el milagro del crecimiento va a ocurrir. Debe estar seguro. A veces en la iglesia el problema es que estoy muy atento a si el otro es transformado. Estoy muy atento a si el otro ha sido cambiado, y ese no es mi trabajo. Mi trabajo más bien es ayudar al otro a conectarse a la palabra. El cambio lo hace Dios y lo hace en un proceso. Así que seamos pacientes con los que están creciendo y concentrémonos en nosotros, en conectarnos con la palabra para que no dejemos de crecer, para que nos mantengamos en el proceso del crecimiento
conectados en la palabra de Dios. Punto número 3. El punto número 3 me dice que la siembra, el crecimiento, todo apunta hacia un clímax que se llama cosecha. Al fin de cuentas, te lo voy a leer en el versículo 29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. El agricultor siembra porque espera una cosecha, siembra, cultiva, atiende su planta, es porque anhela que llegue el día de la cosecha. Cuando la cosecha llega hay fiesta, cuando la cosecha llega hay júbilo, porque se ha trabajado por ella, se ha esperado en ella, han puesto anhelos y esperanza en ella. Así que cuando llega hay una gran fiesta, hay un gran gozo. Así que el Señor que ha hecho un milagro en tu vida y lo está haciendo, el Señor que te está haciendo crecer cada día, Él completará la obra hasta que tú fructifiques para su gloria. No tengas duda. El Señor la hará si te mantienes conectado en su palabra. Y el día de la cosecha llegará. Habrá júbilo en el cielo. Jesucristo, nuestro Salvador, vendrá a la tierra a buscar a sus hijos. Vendrá a la gran siega de la tierra, la gran cosecha. Yo quiero estar ahí. ¿Tú quieres estar ahí? Yo quiero ser de esa gran cosecha que el Hijo de Dios viene a recoger, que el Hijo de Dios viene a buscar. Llegada la hora, llegado el cumplimiento del tiempo, tú no tienes que apresurarlo, tampoco lo vas a retrasar. El Señor, cuando llegue el cumplimiento del tiempo, el Señor vendrá a la tierra. El juicio de Dios vendrá sobre todos nosotros para cada uno recibir de acuerdo a nuestras obras. Al fin de cuentas, el Señor viene a cosechar, el Señor viene a tomar el fruto del trabajo que ha hecho, y esto se cumplirá de una manera u otra cuando llegue el cumplimiento del tiempo. El agricultor siembra la semilla y como experto agricultor él sabe en qué tiempo del año él podrá comer fruto de esa plantita o semilla que él sembró. Si el agricultor no se descuida cuidando la plantita y cultivándola, cuando llegue esa fecha, él tendrá fruto en sus manos. Así que podemos estar seguros que Dios conoce el fin del tiempo. Dios está atento a sus hijos, está cuidando. Y a nosotros ahora, ya en persona, no como plantas, sino como individuos con libre albedrío, nos toca mantenernos conectados a su palabra, porque cuando llegue la hora y el tiempo, habrá fruto que el Señor podrá buscar en nuestras vidas de una manera muy especial. Así que no nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra, que a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. 3 puntos te he regalado de esta interesantísima parábola. El milagro de la vida, del crecimiento, lo da Dios. No lo hacemos las personas, no lo haces tú mismo. Tú no te vas a cambiar a ti mismo, te va a cambiar Dios. Tú no vas a cambiar a los otros, lo va a cambiar Dios. Así que no te asuma la tarea de querer cambiar a los otros. Es una obra de Dios. La tarea de nosotros es echar la semilla. La tarea de nosotros es dar la palabra. La tarea nuestra es enseñar la palabra. La tarea nuestra es poner a los demás en contacto con la palabra. Y para ti y para mí que necesitamos ser transformados, nuestra tarea es conectarnos con la palabra de Dios cada día. Y no lo dudes, el milagro va a venir. Número 2, el crecimiento es un proceso. No te desesperes, ni por el crecimiento del otro, ni por el tuyo. Ocúpate en conectarte a la palabra y Dios aplicará el proceso. Primero hierba, luego espiga, luego grano lleno. Dios te hará ir creciendo paso a paso. Y qué lindo, llegará el día de la cosecha. Llegará el día cuando este mundo será trastornado por completo, porque Dios levantará a sus hijos, aquellos que han tomado su palabra, aquellos que la han abrigado en el corazón y aquellos que han dejado que la palabra de Dios lo haga nuevas criaturas, nuevas personas y esté obrando en su vida un cambio. Alabado sea el Señor. Que Dios te bendiga y que nos ayude a venir y conectarnos con la palabra de Dios que hará el milagro en nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra sembrada en el corazón nuestro crea el milagro del nuevo nacimiento, el milagro de la vida. Gracias, Señor, porque cuando tu palabra se mantiene en nosotros, vamos en un proceso de transformación y de crecimiento.
Ayuda a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a dejar que la palabra de Dios trabaje en su vida. Ayúdanos a todos a preocuparnos, no si hemos sido transformados o si el otro está siendo transformado. Ayúdanos a preocuparnos de estar conectados a tu palabra, conectados a ti con poder, porque el milagro vendrá. Y prepáranos, Señor, para que cuando llegue la hora, cuando llegue el cumplimiento del tiempo, cuando llegue el momento de la cosecha, ayúdanos a ser de aquellos que estamos frutificando para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, que Dios me los bendiga y hasta la próxima entrega.